Y me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios, a un pasaje con el cual cerramos el domingo pasado, acerca de la bendición de la oración. Y abra la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y podemos tener abierta la palabra de Dios y en un momento más leemos este precioso pasaje. Quisiera empezar diciéndoles que todas las religiones tratan de descubrir y dar a conocer estrategias para manipular a Dios. Cuando nosotros preguntamos por qué hay tantas religiones, es porque cada día, cada año, cada mes, cada tanto tiempo, hermanos, se inventan nuevas religiones, porque todas las religiones nacen con el deseo, con la intención de poder manipular a Dios. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esa es la gran diferencia entre aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y estamos conociendo la palabra. La madurez cristiana no es tener la capacidad para controlar las cosas o para controlar a las personas. A veces nos frustramos porque decimos, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia, estoy haciendo todo lo que la Biblia dice y todavía no puedo cambiar a este hombre. Y todavía mis hijos no los puedo controlar. Y no solamente eso, empezamos a frustrarnos porque no podemos controlar las circunstancias, no podemos controlar nuestra salud, no podemos controlar el entorno y pensamos que algo estamos haciendo mal o que Dios nos está fallando. Pero la Biblia nunca nos enseña que entre más comunión tengamos con Dios, más control tendremos sobre las cosas. Toda religión te enseña a seguir pasos para poder llegar a manipular a Dios y para poder convertir al Dios grandioso que sostiene el universo en un títere de nuestra voluntad. Y cuando sentimos que Dios no está haciendo lo que nosotros le exigimos, creemos que tenemos el derecho de darle la espalda a Dios y decir, es que Dios no hizo lo que yo le dije. Los ídolos inventados por el hombre, las deidades inventadas por el hombre, siempre tienen el temor, si tuvieran vida, pero en el pensamiento de toda religión inventada por el hombre, en los dioses está el temor de que sus súbditos se aparten. Y cuando en una ocasión el Señor Jesucristo dio una enseñanza tan profunda, tan contrastante, dice la Biblia que las multitudes dejaron de seguir a Cristo. Y se acerca uno de los discípulos del Señor. Se acerca y le dice, Señor, bájale un poquito a la predicación. La gente se está incomodando. Señor, bájale un poquito, no confrontes tanto porque vamos a perder una multitud. ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor? El Señor voltea con Pedro y le dice, ¿te quieres ir tú también? Porque si te quieres ir, vete. La palabra no se va a aligerar. La palabra no se va a adulterar. Si no pueden soportar la palabra que les estoy hablando, nunca podrán soportar ver al Hijo de Dios sentado en su gloria con todos los ángeles en su poder mientras regrese. Escucha bien, Pedro, la palabra que estás recibiendo no te está preparando para que tú seas el protagonista de tu historia, para recordarte que eres un campeón, para prepararte a todo lo que tú quieres hacer. La palabra se te está predicando para que cada día que la escuches puedas menguar y que Cristo sea el centro en tu vida y puedas verlo un día sentado en gloria y decir, Él es el que merece toda la honra. A veces nosotros creemos que cada vez que venimos a la iglesia vamos a recibir estrategias para recibir la mejor versión de nosotros. Es que Dios quiere que seas tu mejor versión. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero somos tan susceptibles a estar agarrando conceptos que el mundo inventa y poder tomarlos y sentirnos emocionados, pero no nos damos cuenta que eso es una religión más.
Toda religión nace por estrategias para manipular a Dios. No funciona aquí, me voy a ir aquí, me voy a ir aquí, porque creemos que hay una fórmula secreta en la cual si la descubrimos, Dios nos dará todo lo que le pedimos. Y creemos que algún día la vamos a tener. Se levantan gurús espirituales diciendo: yo tengo esta fórmula, yo tengo el secreto, si tú me escuchas a mí, si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a mostrar, yo te voy a abrir el camino, si te pones bajo mi cobertura, tendrás paternidad espiritual, yo soy el apóstol fulano de tal, y entonces todo lo que tú anhelas te será dado. Hay un cuento árabe que se llama Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Alguna vez has escuchado de él? De un hombre que se encuentra una lámpara maravillosa y el hombre está empobrecido y quiere que todo se le haga realidad. Y cuando él roba en ese tesoro donde están en las cuevas, viene y agarra una lámpara y como quiere pulir la lámpara para que ésta esté bien presentable, frota la lámpara y mientras está frotando la lámpara aparece un genio. Y le dice: como me has hecho libre, pídeme 3 cosas, lo que tú quieras, y te será concedido. Y a veces creemos nosotros que podemos llegar delante de Dios y después de hacer todo lo que Él nos dice, Él está obligado a hacer todo lo que nosotros decimos. Vete de rodillas, golpea tu cuerpo, no comas tal alimento, abstente del placer, no disfrutes tanto la vida, y empezamos a poner un montón de normas y te das cuenta que toda religión es un invento o un intento por manipular a Dios. Y el Evangelio nos recuerda que Dios no puede ser controlado por nadie, no necesita ser aconsejado por nadie y no necesita ser manipulado por nadie. Porque si pudiéramos controlarlo, entonces no sería Dios. Y si el Dios que tú adoras está sometido a tus deseos y a tu inquietud, entonces no es el Dios que sostiene el universo, no es el Dios que nos muestra la palabra de Dios. Controlar el universo, hablarle al universo, decretarle al universo, manifestarle al universo, desatar en el universo. Eso es lo que vas a escuchar en todas partes. Te metes y hay personas que dicen: es que Dios no distingue entre el bien y el mal, solamente si llenan los requisitos, si pides con convicción, si sueñas con fervor, si anotas lo que quieres, Él te va a dar. Ahora el peligro es que no sabes si es bueno o es malo, pero si es algo malo, pero tú le pides con toda tu pasión, lo vas a recibir. Ese no es Dios. Hermano, le estaba pidiendo a Dios un carro y me dieron uno todo destartalado. Es que no le dije a Dios, ¿verdad? Como si Dios dijera: dime por favor, porque si no, no sé qué hacer. A mí me encanta cuando lees los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son esos salmos donde los salmistas están orando, platicando con Dios y le están diciendo a Dios: Señor, que se le caigan los dientes a mis enemigos, que nunca tengan prosperidad, que caiga juicio sobre ellos. Y los salmistas expresan a Dios todo lo malo que ellos tienen en su vida. Pero no hay un apartado donde diga: ay, pero me da miedo, hermano, si le pasa esto a tal persona, yo se lo pedí a Dios. Escucha, Dios tiene la puerta abierta para escucharnos y para que nosotros expresemos todo lo que le queremos decir y lo que está en nuestro corazón, sea bueno o sea malo. Ahí me sé que esta tarde. Pero Dios no es una masa inerte, sin inteligencia y sin capacidad, en la cual tú vas a plasmar tus deseos y todos se van a hacer realidad, porque lo pediste con todo tu corazón, porque lo pediste con todo fervor, porque lo anotaste y lo pegaste en el refrigerador y tú lo estás visualizando y después de 5 años lo vas a tener.
Esto es peligroso, porque a veces creemos que estas son las estrategias que Dios nos da. Porque los púlpitos en este tiempo están llenos de hombres y mujeres expertos en metafísica, en nueva era y en brujería, pero no en la palabra de Dios. Y millones los están siguiendo, pensando que el propósito de Dios es que nosotros seamos famosos, que nosotros tengamos éxito, engrandecernos a nosotros. Pero eso es lo que buscan todas las religiones. Pero el Dios que nos muestra la Biblia es un Dios que no está buscando nuestra gloria. Es un Dios que está buscando su gloria. Y un pueblo que le adore mostrando su gloria. El Salmo 23 dice que el Señor nos guía por sendas de justicia. ¿Sabe por amor a quién? A Él mismo, por amor a su nombre. Quiero bendecirte, pero no para que tú te lleves la gloria, sino porque mi nombre sea reconocido y engrandecido. Quiero darte lo que estás pidiendo, pero no para que tú seas famoso o reconocido. Quiero suplir todas tus necesidades, pero porque he comprometido mi nombre. El nombre de Dios por sobre todas las cosas. El Evangelio nos recuerda que Dios no puede ser controlado por nadie, porque Él es soberano, Él es verdadero. Ahora, ¿por qué Dios es tan egoísta, hermano? Qué egoísta es Dios, que Él quiere que le demos toda la gloria, y Él quiere ser el centro de todo, y Él quiere en todas las cosas. Cuando nosotros pensamos así es porque no estamos conociendo a Dios. Pero escuche muy bien esto. El verdadero deleite de la vida y la verdadera alegría de la vida está en poner a Dios en donde Él debe de estar en nuestra vida, en el primer lugar, en el centro de todo, y el que se lleva la gloria por todo. Porque al darle la gloria a Dios, estamos plenos y felices. El problema es que la religión nos muestra, para poder manipular, para poder controlar, para poder chantajear, para poder controlar tu mente, la religión siempre va a manejar el chantaje, el temor, el miedo. Y si le fallas a Dios, Dios está arriba con un chicote, con un látigo, con una vara, y en cuanto te equivoques, ahí te va a dar. Y tenemos el concepto de un Dios que si le fallamos, entonces nos queremos acercar no por el amor que Él nos tiene, ni por el amor que produce en nosotros, sino porque tenemos miedo al castigo. Más si tuvimos un trasfondo con un padre que golpeaba, lastimaba, escuchamos la palabra padre y luego la religión nos vende el concepto de este Dios que lo único que quiere es dañarnos, entonces tenemos mucho miedo. Dios es digno de reverencia. Y la Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No puedo jugar con Él, no puedo manipularlo, no puedo verlo a menos si quiero conocerlo. Pero es este Padre amoroso que ha enviado a su Hijo para decirnos cuánto nos ama y cuánto anhela tener comunión con nosotros. La cruz, Cristo crucificado, acaba con todo concepto que dice que Dios es un Dios que nos odia. Al mirar la cruz y al mirar al Hijo de Dios clavado en la cruz, podemos decir: el Dios que creó el universo me ama tanto que ha enviado a su Hijo a pagar la culpa que yo necesitaba pagar. Y el intercambio que ha hecho es maravilloso. Le entrego la culpa y Él me da su gozo. Le entrego mi vergüenza y Él me da su amor. Le entrego todo lo que he fallado y Él me entrega su justicia perfecta. El Dios al que adoramos, el Dios de la Biblia, es un Dios, hermanos, que no lo pudo haber inventado ningún hombre, ninguna mujer. Nadie lo puede concebir. Pero las religiones quieren vendernos estrategias de cómo manipular a Dios y cómo llegar a controlar a Dios. El peligro es cuando llegamos a Cristo y todavía nuestra mente y nuestro corazón está viciada por tantas cosas
que en el transcurrir del día hemos tomado. Llegamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿por qué a unos sí complaces y a otros no? ¿Por qué a otros sí les das y a mí no? ¿Por qué empezamos a ver y a buscar estrategias? Y reafirmo lo que les dije hace 2 domingos. Todas las promesas de Dios son amén y sí en Cristo Jesús. Toda promesa que está en la palabra de Dios es cierta en tu vida. Pero todas las promesas de Dios se alcanzan con 2 cosas: con obediencia y con oración. El escritor de Hebreos dice: con paciencia y con fe, con perseverancia. Me quiero deleitar en Dios, me quiero gozar en Dios, me quiero alegrar en Dios, quiero llenarme de Dios. La promesa es la motivación que me hace seguir adelante, y los mandamientos son los pasos que tengo que seguir para que esa promesa se haga real en mi vida. Pero es un camino. Y algunas promesas se van cumpliendo inmediatamente en otros, mientras que otras promesas se cumplen en los otros. ¿Y Dios por eso ha fallado? No. Si hay una promesa que Dios le ha dado a otra persona en la congregación, a un hermano, a una hermana, y tú dices: eso que tiene el hermano yo lo deseo, ¿por qué todavía no lo tengo? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usar esa promesa que todavía no te ha dado para que tú te pongas a orar. Pero mi corazón envidioso dice: pero porque a él sí y a mí no. Sí estamos en esto. Pero si es una promesa de Dios, en lugar de desanimarte, ora. Pablo dice: quiero ir a Tesalónica y no he podido ir, y pues entonces yo no voy a ir. Pablo dice: quiero ir a Tesalónica, no he podido ir, y esto me lleva a orar de día y de noche, de día y de noche, hasta que vea la respuesta de Dios. Clama al Señor. Pero la oración no es una estrategia para conseguir todo lo que nosotros queremos. ¿Alguien sé que esta noche, hermanos? ¿Están despiertos? Ahora sí, vaya conmigo a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Este texto, hermanos, es tan rico. ¿Y lo salvó de la muerte? No. Era necesario que llegara la muerte. Pero él clamó con fuerte clamor y lágrimas. Y fue escuchado, dice la palabra de Dios, por su temor reverente. El Señor está en el huerto del Getsemaní, orando durante 3 horas. Señor, pasa de mí esta copa. Padre, para ti todo es posible. Padre, tú puedes cambiar las cosas. Padre, tú puedes inventar otro camino. Padre, tú puedes hacer diferente. Padre, tú puedes hacer. Durante 3 horas llorando, clamando, levantando un clamor: líbrame de la muerte. No quiero estar separado de ti. Necesito, Señor, un nuevo plan. Haz las cosas distintas. Para ti todo es posible. Toda la verdad de la oración de Cristo. No hay ni una falla en lo que el Señor Jesús está haciendo en el huerto del Getsemaní. Y el escritor de Hebreos dice: y el Padre lo escuchó. Y lo escuchó por su temor reverente, por la reverencia con la que se dirigía al Padre, con la forma en la que le hablaba, con la manera en la que se expresaba. Es decir, no dice el escritor de Hebreos: y Dios le dio a Jesús, o el Padre le dio al Hijo todo lo que él pidió. La maravilla más grande es que fue escuchado por su temor reverente. Hermanos, al venir delante de Dios, ya el ser escuchado por Dios, eso ya es una gran bendición. Saber que por medio de Cristo el Padre te escucha. Saber que por medio de Cristo tú puedes llegar y no ser consumido. Saber que delante del Santo tú puedes pararte con todas tus imperfecciones, pero no por tus méritos, sino por la sangre de Cristo cubriendo tu vida. Puedes disfrutar
de un diálogo con el Padre. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos tan en poco a Dios y para nosotros Dios solamente es un concepto, que en lugar de alegrarnos y pensar, Dios me está escuchando, es como que, sí, pues me escuchó, pero no me ha dado lo que le estoy pidiendo. Y la forma de entrar a la presencia de Dios de parte de Cristo era con una reverencia. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Padre, pasa de mí esta copa. Padre, estoy sufriendo y te necesito. 3 horas. La primera hora viene y se refugia con sus amigos. Y Juan, Pedro y Jacobo, ¿sabe qué estaban haciendo mientras su mejor amigo estaba clamando? Estaban durmiendo. Se regresa y otra hora a clamar. Se regresa y en la tercera hora el Señor Jesucristo nos enseña lo que es el temor reverente. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esto es orar. Orar no es conseguir todo lo que tú quieres. Escuche muy bien. Orar es doblegar nuestro ego y confiar que el Padre es más sabio que nosotros. Cuando oramos, no estamos luchando con Dios. Hermano, yo estuve orando y luchando hasta que Dios bajó. Si la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, cuando tú vas a llegar al lugar secreto, el Padre ya está ahí. Estuve orando, hermano, hasta que descendió la presencia de Dios. ¿Y por qué luchaste por eso? Si Jesús dice que cuando tú te vas a meter a orar, el Padre ya te está esperando. Orar no es luchar contra Dios. Orar es luchar contra nuestro ego, contra nuestra soberbia, contra nuestro orgullo, contra nuestra voluntad. Eso es orar. Algo había, hermanos, imagínate qué maravilloso debe haber sido estar presenciando cuando Jesús oraba. De tal manera que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Necesito aprender a orar. Necesito saber orar. Pedimos tantas cosas y la mayoría de las veces pedimos cosas perecederas y la mayoría de las cosas pedimos necesidades fabricadas. A veces pedimos tanto para nuestro ego, para que vean que Dios sí me bendice, para que le dé envidia a mi hermano, para que él sepa que Dios sí me escucha, para que vea al ungido, a la ungida, para que vea. ¿Te das cuenta cómo giran nuestras oraciones? Y los hombres a los que Dios usó supieron qué pedir. Enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Y en lugar de Cristo decirles, oye, ya tienen 3 años caminando conmigo, hemos sentado, me han visto orar y todo, el Señor no les negó esa petición. ¿Quieres una oración respondida? Empieza a decirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Porque si tu vida no está apasionada por la oración, es porque todavía no has aprendido a orar. Pero cuando aprendes a orar, habrá un gozo, una alegría, un regocijo. Yo no te puedo garantizar que Dios te va a dar todo lo que tú estás pidiendo, porque a lo mejor estás pidiendo cosas que no son santas. Y a lo mejor estás pidiendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a lo mejor estás pidiendo cosas que están naciendo de un corazón lleno de amargura, de rencor, de odio, de veneno, y no de un corazón lleno de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces no te puedo garantizar todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Lo que sí te puedo garantizar es que si ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, toda oración que tú eleves, el Padre la escucha. Y eso es una gran bendición. En algún momento llegará la respuesta. Necesitamos orar. Necesitamos clamar.
Este pasaje es tan hermoso, hermanos. 3 cosas que nos enseña este pasaje. El primero, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, Jesús entra y con tal reverencia delante del Padre. Lo primero que vemos en este pasaje es que todos somos pequeños ante el Padre. Todos. Si tú tienes 3 días que entregaste tu vida a Cristo y tú tienes 50 años que te entregaste a Cristo, sigues siendo alguien pequeño delante del Padre. Por eso Gálatas dice que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la capacidad de decir: Abba, Padre. No importa cuántos años tú tengas sirviendo al Señor, ni cuántos años tengas caminando con el Señor, el Padre sigue siendo el soberano, el grande, y todos somos pequeños ante Él. Papito, aquí estoy otra vez. Necesitamos comprender esto. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que todos necesitamos acercarnos con reverencia ante el Padre. Habla con confianza. Acércate con Él con toda libertad, pero que nunca se te olvide que Él es el dueño de todas las cosas y nosotros solamente somos sus siervos. Y yo le dije a Dios, le troné los dedos: manda tu ángel, y Él lo mandó. Ese no es Dios. Tenemos que llegar con reverencia. Y por último, lo tercero que nos enseña este pasaje es que orar es reconocer que el Padre tiene la última palabra. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando entendemos la voluntad del Señor, nos llenamos de gozo, de alegría, de regocijo. Gracias, mi hermano. Yo pensé que era café, es agua, pero gracias de todas maneras. Ahora escuchen muy bien esto. Hay una gran diferencia entre buscar un método que nos permita obtener todo lo que queremos y comprender a la luz de la palabra que hay una puerta abierta llamada oración, en donde podemos conocer la voluntad de Dios. Eso es una gran diferencia. Todas las religiones dicen que oran. Aún los ateos dicen que oran. Aún las religiones místicas y gnósticas y la nueva era, esta nueva espiritualidad que está surgiendo en todas partes, dicen y hablan de la oración, pero ven la oración como un método y un recurso para conseguir todo lo que tú quieres, mientras que la oración reverente de la que nos habla Hebreos no es para que se cumpla nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Hay una puerta abierta llamada oración. Y de hecho la oración es una muestra de reverencia y confianza en Dios. Desde el momento en que tú oras, en que entras a tu cámara secreta, cierras tus ojos o doblas tus rodillas, o allí en la cama de hospital donde te encuentras, o donde sea que tú estés, cuando estás orando, estás mostrando reverencia a Dios. Oramos no para que Dios haga lo que nosotros queremos. Oramos para conocer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú anhelas, Señor? ¿Alguien está aquí esta tarde? O sea, en pocas palabras, la oración nos libera del engaño de confiar en nosotros mismos. Yo puedo hacerlo, yo tengo el control. Ahora que va a salir esta película, yo tengo el poder, yo te hacer las cosas, yo tengo todo en mis manos, yo puedo manipular, yo puedo hacer. La oración nos libera del engaño de confiar en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hace la oración? Nos quebranta, nos moldea a la imagen de Dios, porque el momento en el cual tú te pareces más a Cristo,
No es cuando estás predicando, no es cuando estás cantando, no es cuando estás dirigiendo. El momento en el cual tú te pareces más a Cristo no es cuando estás en la cima y que el mundo aplaude. El momento en el que más te pareces a Cristo es cuando estás tirado de rodillas, clamando al Padre por algo y derramando tus lágrimas. Ese es el momento que más te pareces a Cristo. Al menos es lo que dice Hebreos 5:7. Con clamor, con llantos, con lágrimas. Nadie te tiene que ver, nadie tiene que saberlo, nadie tiene que escudriñarte cuando lo estás haciendo, nadie te va a estar calificando. Es el lugar secreto donde tú estás llorando y derramando tus lágrimas, tu impotencia, tu incapacidad, tu desesperación y el clamor ante el Padre, que cuando estás en ese lugar te está diciendo: ya te estaba esperando, ya deberías haber llegado, aquí estoy, la mesa está servida, el banquete está preparado, te estaba reservando un lugar. Llora, clama, me agrada escucharte en mi presencia. Esa es la oración. La reverencia, el temor reverente con el que Jesús entraba no era con el clamor de decir: yo puedo todo, yo lo sé todo, he resucitado a Lázaro, he cumplido lo que me has dicho, sino era con una reverencia, reconociendo: todavía sigo siendo ese pequeño que necesita de su Padre, y yo sé que tú me amas. Aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú pides? Santiago dice: no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Porque piden ¿para qué? Para su orgullo, para su soberbia, para sus deleites pecaminosos. La oración no solamente es decirle: Dios, quiero esto. La oración es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y esa pregunta deshace nuestro orgullo. Por eso a la carne no le gusta orar, pero la oración nos quebranta. ¿Sientes que tu corazón se está endureciendo? Necesitas orar más. ¿Sientes que tu fe está menguando? Necesitas orar más. ¿Sientes que estás perdiendo la batalla contra el pecado? Necesitas orar más. ¿Sientes que la ansiedad está controlando tu pensamiento? Necesitas orar más. ¿Sientes que el temor se ha albergado en tu vida? Necesitas orar más. ¿Sientes que todo se está deshaciendo en tu casa? Necesitas orar más. ¿Sientes que el orgullo está ganando el terreno en tu corazón? Necesitas orar más. ¿Sientes que eres superior a otros? Necesitas orar más. ¿Sientes que eres el hijo chipilón de Dios? Necesitas orar más. ¿Sientes que eres predilecto a los ojos de otros? Necesitas arrepentirte. Dios nos ama a todos por igual y a todos nos exige: ¿quieres algo? Ora. Ora. Necesitamos orar. Hermanos, si fuera algo más difícil, quizás lo estuviéramos haciendo. Si el Señor nos hubiera dicho: tienes que golpear tu cuerpo, tienes que lacerarte, tienes que herirte y tienes que caminar tantos kilómetros para darte lo que me estás pidiendo. Pero lo que el Señor nos dice es: métete en tu recámara, habla conmigo, dime lo que quieres, pero también escucha lo que yo quiero. No es complicado. Y Jesús nos enseña a orar. ¿Cómo nos enseña el Señor Jesús a orar? Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Alguien está aquí esta noche, amados? Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 13. Podemos encontrar las instrucciones que nos da el Señor Jesucristo cuando tenemos que orar. Y me encanta cómo empieza el Señor diciendo esto: cuando oren. Jesús da por asentado que vamos a orar. O sea, Jesús no duda que vamos a orar. No es como a veces como padres nos comportamos de una manera tan equivocados, hermanos. Llegan nuestros hijos bien emocionados y: papá, ¿sabes cuánto me saqué en el examen? Pues 5.
Tenemos una mentalidad que creemos que tenemos que bajarle el ánimo a la gente. Jesús no dice, si quieren orar. Jesús dice, cuando oren. Él da por sentado y confía en cada uno de nosotros que vamos a orar. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Ellos quieren que la gente los admire, ya no tienen otro propósito en la oración. Entonces ya recibieron su recompensa. Pero tú, ahí te está hablando el Señor a ti, no al que está a tu lado, no al que está detrás de ti, no al que está delante de ti. Pero tú, cuando ores, cuando te pongas a orar, dice el Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta e inmediatamente ora a tu Padre. ¿Y quién está ahí? En lo secreto ya está tu Padre. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. A veces creemos que oramos, hermanos, y ni siquiera sabemos por lo que estamos orando. Es hermoso cómo el Señor usó a David y le enseñó a Salomón lo que tenía que hacer. Salomón, un día te vas a encontrar con Dios. Y estoy seguro, Salomón, que un día Dios va a venir a tu encuentro. Y cuando eso suceda, Salomón, el Señor te va a decir, pídeme lo que quieras. Salomón, pídele sabiduría a Dios. Salomón, cuando estés delante de Dios, pide sabiduría. Que el Señor nos permita, papás y mamás, ser padres que podamos decirle a nuestros hijos, como David le estaba diciendo a Salomón, a lo mejor no te voy a dejar mucha herencia, pero te voy a dejar lo mejor que hay, la fe en Dios. Un día te vas a encontrar con Dios y Dios te va a preguntar qué es lo que quieres. Pide sabiduría. Pide sabiduría. Y ese día llegó, cuando David murió y Salomón lo sucede en el trono. Salomón recibe un reino con todas las finanzas que van a construir el templo, y Salomón está con toda la responsabilidad del pueblo de Dios, y llegó el momento en que Dios viene a su encuentro y le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Y saben qué le dijo Dios a Salomón? ¿Quieres riquezas? Te voy a dar muchas riquezas. ¿Quieres la vida de tus enemigos? Te voy a dar la vida de todos tus enemigos. Pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, Señor, este pueblo es muy grande y este es tu pueblo. ¿Sabes qué es lo que necesito? Es sabiduría para guiarnos. Dame sabiduría. Hermanos, y qué hermoso es cuando llegas a agradar el corazón del Padre. Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, por cuanto no pediste riquezas ni la vida de tus enemigos, pediste sabiduría. Como añadidura, te voy a dar riquezas como ningún otro rey las ha tenido, y voy a dar la vida de tus enemigos, y todo tu gobierno será en paz. ¿Qué pedimos? Pide sabiduría. Santiago nos vuelve a recordar esto y nos dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pídesela a Dios y Él te la dará abundantemente, porque Él no menosprecia a nadie. Así que esta noche espero en el Señor que estemos captando este mensaje más que cualquier otra cosa. Si quieres recibir algo que Dios da abundantemente cuando tú lo pides, es sabiduría. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos creemos sabios y pensamos que ya no necesitamos pedir sabiduría. Y lo que más necesitamos es sabiduría y salud. Necesitamos sabiduría.
sabiduría del Señor. 3 cosas que nos está diciendo el Señor Jesús en este pasaje. Número 1, no ores para que otros te vean. Hermano, yo voy a orar y me voy a parar en la esquina para que toda la gente sea impactada. Sí, Señor. Y el Señor dice, no ores para que otros te vean. Número 2, ora en lo secreto, porque el Padre que está en lo secreto es el que recompensa en público. Y número 3, ora específicamente por algo. Si ya tienes la audiencia con el Rey, si ya estás delante del Rey, tienes que saber qué le vas a pedir. Si estamos en esto, hermanos. Pero a veces entramos y no sabemos orar. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué pedir. Estamos ahí delante del Señor y dándonos vuelta la cabeza en todos los pendientes que tenemos y las llamadas que no hemos hecho y el WhatsApp que no hemos enviado y los cobros y los pagos que no hemos hecho, y tenemos un montón de cosas en la cabeza. Y al final de cuentas nos cansamos porque no estamos orando específicamente por algo. Ora específicamente por algo. Necesitamos orar así. Oh excelentísimo Señor, tú que estás sentado en el tercer cielo detrás de la bóveda celeste, en la cual tú eres el que... Hermano, no tienes que hablar con un lenguaje que no entiendas. Habla con cosas que tú entiendas. Cuando estaba en el seminario me tocó trabajar con algunos pandilleros, hermanos, y tú estás ahí con esos raperos y cholos a un lado orando y te gozabas al escuchar su sinceridad. Oiga, pastor, me decían, qué buena estuvo la party con el Chuy esta noche. Y así oraban. Hombre, homie, qué alegría estar aquí en tu casa, de verdad. Y Dios escucha esa oración. Pero yo no iba a hablar como ellos, no iba a andar evangelizando como ellos, ni iba a llegar a mi casa hablando como eso. Me hubiera corrido mi papá de la casa si hubiera llegado con ese lenguaje. Pero tienes que ser tú, porque Dios te ama a ti. No ama más al profeta, al evangelista o al pastor que te está instruyendo. Dios nos ama a todos por igual. Cuando llegues delante de Dios, sé tú con tu originalidad, con tu lenguaje, con tus palabras, con tu expresión. Dios desea escucharte a ti. Por eso ya te está esperando en la cámara secreta antes de que tú llegaras. Porque te ama. Él está ahí. Ora con Él. Vayan conmigo al versículo 9. Y el Señor Jesús nos enseña a orar. ¿Cómo debemos orar? Desde el versículo 5 al 3, el Señor Jesucristo nos está diciendo que tenemos que involucrar a Dios en todas las cosas cotidianas. Cuando leemos este pasaje, que es muy conocido, solamente estoy recordando algunas cosas que tú ya sabes. Pero cuando llegamos a Mateo capítulo 6, versículo 9, lo que se ha conocido como el Padre Nuestro, podemos estar seguros de qué manera Dios desea bendecirnos. Ahora escuchen muy bien esto. ¿Por qué la Biblia nos lleva a que estemos orando? Porque donde no involucramos a Dios, escucha muy bien esto, donde no involucramos a Dios es donde la tentación siempre nos va a vencer. En esa parte de tu vida donde tú te sientes fuerte y autosuficiente, en esa área de tu vida donde tú crees que no necesitas a Dios, es donde se ha encapsulado el orgullo y es donde están haciendo la desobediencia. ¿Alguien está aquí esta noche? O sea, ¿por qué Dios nos invita a orar? Porque en las partes de tu vida donde te crees autosuficientes, ahí es donde el orgullo está enraizado y es donde están haciendo toda desobediencia. Si tú te crees sabio en tu propia opinión, no le estás pidiendo la sabiduría a Dios, estás tomando cada día decisiones equivocadas y cada día estás tomando decisiones que te están alejando más de Dios. Esa es la realidad. Pero cuando reconoces que ahí está el orgullo y que dices, no soy tan sabia ni tan sabio como pensaba, vas a empezar a pedir, Señor, dame sabiduría.
Si es el área financiera donde tú estás desobedeciendo a Dios y te crees autosuficiente y consideras que no necesitas a Dios, son las decisiones equivocadas las que estás tomando que te están alejando cada vez más de Dios. Te sientes orgulloso u orgullosa porque no necesitas a Dios en esa área. Si es en la administración de tu tiempo donde no estás involucrando a Dios, es ahí donde el orgullo y la desobediencia están tocando tu corazón y te están engañando. Hermanos, la oración es involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, por más básicas que sean. ¿Alguien está aquí esta noche? ¿Por qué? Porque la oración nos hace conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ay, hermano, es que hace mucho que no siento la presencia de Dios. Es porque hace mucho que no oras. Siento que Dios me ha abandonado. Es porque hace mucho que no oras. Siento que no puedo dormir en las noches, la ansiedad está creciendo. Es porque necesitas orar más. Así como la sed es la evidencia que nos falta agua, y así como el hambre es la evidencia que nos hace falta comida, así la ansiedad es la evidencia que nos falta depender de Cristo. Esa es la ansiedad. Porque si tú estás dependiendo de Cristo y lo estás conociendo a Él, no hay nada que temer. Él tiene el control en todas las cosas y nunca ha sido vencido. Necesitas ver más a Cristo. La oración no atrae la presencia de Dios a tu vida. La oración te hace consciente que el que dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él está ahí. Él lo prometió y Él está ahí. Pero no somos conscientes de su presencia porque no estamos orando lo suficiente. Es que cuando este hermano ora, atrae la presencia de Dios. Otra de las basuras místicas que se están metiendo en la iglesia. Hace poco estaba escuchando ahí a uno de los jóvenes, no sé la verdad, y gracias a Dios que no sé cómo se llama ese grupo. Dicen que son cristianos, pero están ellos con una guitarra ahí hablando en esa forma y aquí estamos nosotros, y es que arrebatamos de la esfera espiritual, en la masa celestial arrebatamos este canto y nos quedamos con él, y así estamos llegando a millones. Hermano, no sé cómo sea usted como padre, pero yo como padre soy muy radical, y con mis hijos les digo, no se vayan a creer ninguna de estas cochinadas que está diciendo este. No crean, no se envenenen la mente con esta porquería. Casi les digo a mis hijos, sí o no les digo así. Bueno, el caso es que no se lo crean. Hay un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. No le puedo decir que se lo recomiendo porque no es cristiano. Pero es un hombre que escribe ese libro, La ciencia de hacerse rico. Y él dice que descubrió el secreto para que todo el mundo sea millonario. Wallace es el apellido de él. Y dice este hombre, para tú ser millonario, lo primero que tienes que hacer es concentrar toda tu fuerza en el pensamiento, en la bóveda celeste, en la masa celestial, y bajar antes que otros. ¿No les parece igual eso? Dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque alguien dice, soy cristiano. Es cristiano. Y ya, nos tragamos todas las mentiras que ellos están diciendo. En lugar de analizarlo a la luz de la palabra, si realmente son cristianos o no lo son. Es que me hace sentir bien bonito, hermano, cuando escucho la canción de él, porque lo arrebató de la bóveda celeste. Pues también sientes bonito cuando escuchas a José José, a Camilo Sesto, José Luis Perales o cualquier artista que te gusta.
Porque la música tiene el poder emocional de transformar nuestras emociones. Pero no necesariamente quiere decir que es Dios. Amados, la oración no hace que Dios actúe. La oración nos hace conscientes que Dios ya está actuando, ya está obrando, ya lo está haciendo. Al orar nos metemos en el tenor de Dios. No lo hacemos a Él que baje. No sé si me van a volver a invitar, ¿verdad? Pero la oración que nos muestra Jesús en lo que llamamos el Padre Nuestro, Mateo 6, del 9 al 13, es una oración, hermanos, tan cotidiana, tan sencilla. Se puede dividir en 3 aspectos cotidianos. Número 1, la comida diaria o el pan diario. Número 2, las ofensas que hacemos o que nos hacen. Y número 3, la lucha contra las tentaciones. No hay demonios, no hay arcángeles, no hay monstruos, no hay gobernantes, no hay potestades, no hay nada. Son cosas cotidianas. Es que, hermano, mi vida de oración es bien insípida. Hay un hermano que cuando él se pone a orar dice que pelea con un dragón de 3 cabezas, y otro que dice que esto, y otro. Qué curioso que la oración del Padre Nuestro no dice nada de esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que oremos todos los días por cosas básicas. ¿Alguien está aquí esta noche? O sea, la Biblia dice, orad sin cesar. Efesios 6 dice, oren en todo tiempo. Filipenses 4, versículo 6 dice, en toda ocasión y en todo momento oren. Estén siempre clamando al Señor, estén siempre orando. Y Jesús nos dice, tienes que orar por estas 3 necesidades básicas: el pan que te vas a comer, las tentaciones que vas a enfrentar, y cuando te sientas ofendido, lo que estamos enfrentando todos los días. Pero no oramos y sentimos que no estamos en un momento de oración porque no estamos enfrentando cosas tan difíciles. Empecemos en lo básico, empecemos a orar como Cristo nos dice que oremos. Vaya conmigo, Mateo capítulo 6, versículo 9. El Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Escuche, desde el momento en que estamos orando, y lo digo con toda reverencia, en tu trabajo, quizá tú seas el responsable y el jefe de una área. En esa área tú puedes ser quien marca y quien tiene toda la fuerza. En tu casa, probablemente tú seas quien decide qué se come y qué no se come y cuándo se come. En donde quiera que tú estés, en todas las áreas, tú estás teniendo el control que Dios te está permitiendo tener en algunas áreas específicas que te ha capacitado para eso. Pero al orar, estás entrando en un ambiente donde solamente el nombre de Dios es glorificado. Al orar estás entrando en un momento en el que tus méritos no valen nada, en el que tus triunfos son desechos, en donde tu orgullo no puede decir yo me lo gané, y donde no puedes exigir me lo tienes que dar. Entras a un lugar donde solamente dices: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santificado. A partir de este momento, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que escuche es santo para la gloria de tu nombre. Estoy consciente que al entrar a la oración y al entrar a tu presencia, nadie merece la gloria, nadie merece la honra, nadie merece el reconocimiento, solamente tu nombre, que es sobre todo nombre. Aquí ya no hay nada, ni credenciales ni reconocimientos, solamente el nombre de Dios va a ser glorificado. Así que lo que me digas, gloria sea tu nombre. Así que lo que me hables, gloria sea tu nombre.
¿Entramos así en esta oración, hermanos? Esta es la reverencia con la que entraba Jesús cuando oraba. Mientras todos los judíos miraban la oración como la estrategia para conseguir algo de Dios, Cristo entraba a la oración y decía: santificado sea tu nombre. Estoy a partir de este momento consagrado en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, solamente para ti. No hay llamada más importante, no hay mensaje, no hay red social, no hay programa, ya no hay nada que me va a atraer, solamente tú, Señor. Cuando la Biblia dice santificado sea tu nombre, si lo dijéramos en este tiempo, lo que está diciendo el Señor, cuando te metas a orar y quieras santificar el nombre del Señor, apaga tu celular, apaga la televisión, pon en silencio todas las cosas, porque si quieres hablar con el Padre, tiene que ser solamente Él. Pero a veces somos ceremoniosos. Oh, Padre, eres bueno y maravilloso. Ay, a mí me llegó el WhatsApp. Señor, te doy gracias porque... Mira, la hermana publicó otra historia. Padre, tú eres bueno y glorioso. Ave nomás, ¿dónde andas? Eso es orar. Eso es santificar el nombre de Dios. A veces somos, o creemos que somos reverentes. Si vas a entrar a la presencia de Dios, tienes que olvidarte de todos. Estoy para mi Padre, porque tengo una necesidad tan grande que solamente mi Padre me lo puede resolver. Esa es la reverencia. Necesito negar todo lo demás, porque el Padre quiere escucharme y porque yo quiero escuchar al Padre. ¿Qué tan especial y tan poderosa y tan necesaria es la oración? Que los apóstoles dijeron: no podemos andar sirviendo las mesas, no podemos estar en la logística de la iglesia, no podemos andar pegando ladrillos, no podemos andar organizando eventos. Mejor agarren a hombres fieles que lo puedan hacer y a nosotros permítanos dedicarnos a la oración. Pero vemos en poco la palabra en la oración. Porque en el lugar secreto nos santificamos el nombre de Dios. Decimos que vamos a hablar con el Padre y cualquier otra cosa nos distrae. Apaga tu teléfono. Adora al Señor. Llora, clama, da reverencia, santifica el nombre del Señor. No estás para nadie. Hermanos, 1 hora, 2 horas o media hora en la cual tú te vas a desconectar de todo lo que te rodea, no va a hacer que el mundo se caiga. Al contrario, vas a salir fortalecido y fortalecida para poder guiar, caminar, avanzar y tomar decisiones correctas, porque estás santificando el nombre de Dios. A lo mejor tienes noches en desvelos, cuando con una noche de oración ya hubieras ganado toda esa batalla. Clama, santifica al Señor. De entrada el Señor Jesús nos está diciendo esto. El versículo 10 dice: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Mateo 6, versículo 10. Sigue diciendo el Señor: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No es: aquí estoy para que se haga mi voluntad. Señor, que se haga tu voluntad.
A partir de ahora, en este tiempo de oración, Señor, en estos minutos que estoy santificando para ti, en estos minutos que estoy consagrando para ti, quiero decirte que anhelo conocer tu voluntad y anhelo que tu reino se establezca sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad, sobre la tentación, sobre todas las cosas, y empieza a clamar y a clamar el nombre de Cristo, porque hay áreas en tu vida donde el diablo te ha zarandeado y te sigue ganando, porque no has permitido que el Señor haga su voluntad ahí. Necesitas hacer esto. Señor, que se haga tu voluntad. Todavía no llegamos a lo que el Señor nos dice que tenemos que orar, porque la introducción a la oración es santificar el nombre de Dios, apartarnos para Él, estar con Él y saber que podemos expresar todo lo que deseamos, pero también entramos para escuchar lo que Él desea de nosotros. El salmista dice: guarda silencio ante la presencia de Dios. Ya le dijiste qué es lo que tú anhelas, ya le dijiste qué es lo que tú quieres, ya le expresaste todos tus sueños, ya le expresaste todos tus anhelos. Ahora, guarda silencio y espera que Él te diga lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él quiere. Y Dios te lo va a decir. No, pues ya sé que me va a decir que no me va a dar esto. Ten reverencia ante el Señor. Y Dios te va a hablar tan claramente en ese tiempo de oración, porque Él desea darte a conocer. Va a usar un pasaje de la Escritura, o va a llegar un pensamiento a tu vida que vas a decir: esto era, Padre, muchas gracias. Pero expresa y escucha lo que Dios desea. En pocas palabras, orar es buscar la voluntad de Dios y saber que en esa búsqueda nos vamos a llenar de gozo, de paz, de alegría, de amor, de regocijo. Orar, hermanos, ni siquiera es negociar con Dios. Ok, Señor, dame los 40,000 pesos que yo necesito y yo voy a dar 50 pesos para tu obra. Y nos sentimos que, ¡wow!, qué generosos son. Eres un hipócrita y no conoces a Dios. No puedes negociar con Dios. Los mandamientos y las promesas de Dios no son negociables. Si yo hago esto, tú haces esto. Y luego salimos de la oración y le decimos a la gente: Dios no me respondió. Si yo le dije, tú haces esto y yo hago esto. Yo cumplí con mi parte y Dios no cumplió con la suya. Y la mayoría de las veces le digo a la gente: ¿sabes por qué crees que Dios no cumplió con la suya? Porque no te esperaste a que Él te respondiera. Porque Él no hace pactos con los hombres. Hermano, pero Dios de pactos, que cumples tus promesas. Todos los pactos que Dios ha hecho, Él los inició. Nadie inicia un pacto con Dios. Con el universo, tú puedes pactar, negociar y condicionar. Pero el Dios que sostiene todas las cosas nunca se va a poner a negociar contigo. Esto es lo que Él pide, esto es lo que Él quiere, esto es lo que Él demanda, y nos sometemos a Él. Orar no es negociar con Dios, es someternos a Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos de otras religiones, hermanos? Donde vas y le dices a un mono, a un santo, a un Dios inventado: si tú sanas a mi hijo, te prometo que voy a cumplirte esto, te voy a construir un templo, te voy a hacer estas cosas, te voy a hacer. Y creemos que al venir a Dios, Dios también está esperando que hagamos esos tratos. Dios es Dios soberano, majestuoso y poderoso. Todas sus promesas ya están escritas, todos sus mandatos ya están escritos. Por eso leemos la Biblia, porque necesitamos conocerle a Él, y se conoce a Él a través de lo que ella nos ha dado. Dios no negocia.
Dios es Señor y Él ordena. Orar no es negociar con Dios. Lo más hermoso de esto es que quien vive en sumisión delante de Dios tiene valentía para enfrentar el mundo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Me encanta cómo la palabra de Dios describe en el capítulo 11 de Hebreos a todos los hombres de la fe y a las mujeres de la fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Escucha, hombres que vivieron en tiempo de oración y sometidos a la voluntad de Dios, los cuales por la fe, si pusiéramos los cuales por la oración no cambiarían nada, los cuales por la obediencia no cambiarían nada, los cuales por la sumisión a Dios no cambiaría en nada, hermanos, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hombres que creyeron en Dios, dependieron de Dios, estaban en la presencia de Dios. Escucha bien, quien vive en sumisión, en la presencia de Dios, en lo secreto, tiene la fortaleza, la valentía y la capacidad para enfrentar al mundo en público y salir vencedor. El problema es que nosotros vivimos a veces un cristianismo al revés. Vamos con la gente que no es cristiana y nos sometemos con tanto temor y reverencia a ellos. Oh, sí, es que ella dijo, él dijo, ay, sí. Y llegamos delante de Dios diciéndole, Señor, no me diste la bendición que yo quería, me cerraste la puerta, mira cómo me tratan, cuando debería ser al revés. En tu cámara secreta, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Y cuando sales de ahí, sales a pelear por la justicia y a defender, sin ofender a nadie, lo que a ti te corresponde. Eso cambia todo. Quien vive en sumisión a Dios puede enfrentar al mundo. Cristo está en su juicio final, en su juicio delante del Sanedrín. El sumo sacerdote le pregunta a Cristo y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Cristo dice, tú dices que lo soy. En eso se levanta un alguacil y le pega una bofetada a Cristo. Cristo voltea y le dice al hombre, si hice mal, dime dónde está el mal que hice. Y si hice bien, ahora dime por qué me pegas. No es esta sumisión ante el mundo que a veces el mundo quiere que nosotros tengamos. Cuando te paras en pie y defiendes tus derechos, que no eres cristiano. ¿Por qué pensamos que el cristiano tiene que estar sometido al mundo cuando tienes que estar sometido a Dios? Y quien está sometido a Dios enfrenta al mundo con valentía, firmeza y vigor, porque sabe quién está con él. Y aunque no digan amén, así es. Pero no estoy promoviendo la violencia antes de que piensen y digan, hermano, pues vamos a salir de aquí, que sepan quiénes somos. Pero quien vive en sumisión a Dios tiene la sabiduría para enfrentar lo que el mundo le quiere hacer. Versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y hasta aquí termina todo esto que nosotros llamamos triunfo. Pero escuche lo que dice el mismo versículo 35 en la segunda parte. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, asesinados, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Hombres de oración, mujeres de oración, hombres que dependían de Dios.
Pero escucha cómo termina el versículo 38. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, pero descubrieron cuál era el deleite de la vida: conocer la voluntad de Dios y someterme a esa voluntad. Unos fueron libres y otros murieron en la cárcel. Unos fueron rescatados y otros murieron aserrados. Unos murieron por viejos o por la edad natural, pero otros murieron a temprana edad por causa de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que quien depende del amor, de la voluntad y de la sumisión a Dios, no importan las circunstancias que le rodeen, tendrá gozo, paz, alegría, regocijo. Porque el gozo de la oración no es que consigamos lo que nosotros queremos, sino conocer la voluntad de Dios y someternos a ella. Ese es el secreto de la vida y el deleite en todo lo que nosotros hacemos. Cambia tu forma de orar. La oración no es, esto es lo que yo quiero. Eso es una media oración. La oración completa es, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y cuando llegas a conocer a Dios, el deleite de cumplir su voluntad, te darás cuenta que ni la bendición material más grande que tú pudieras alcanzar se compara con el deleite de saber que el Padre te escucha, que eres importante para Él y que Él desea darte a conocer su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. La victoria en la oración no es conseguir lo que nosotros queremos, es someter nuestro orgullo a la voluntad de Dios. Hágase lo que tú quieres. Permítame nomás terminar con este paréntesis. Muchas veces tenemos miedo de decirle a Dios que se haga tu voluntad, porque creemos que la voluntad de Dios nos va a herir, nos va a lastimar, o que tenemos un Dios que lo que quiere es dañarnos. El Padre que dio a su Hijo no nos dará con Él juntamente todas las cosas que nosotros necesitamos. Que el Señor nos permita sacar de nuestra mente y de nuestro corazón ese miedo que tenemos a hacer su voluntad. Próximo domingo terminamos con esto. Pero escucha cuál es la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús nos dice, la voluntad de Dios es darte el pan diario. La voluntad de Dios es perdonarte las ofensas que le haces a Él y darte la capacidad para que perdones a los que te ofenden. Y la voluntad del Padre es ayudarte a vencer las tentaciones que tú no puedes vencer. Así que la voluntad de Dios y el reino de Dios establecido sobre nosotros no tiene que ver con nada de lo que nosotros tememos, sino la voluntad de Dios y el reino de Dios en nosotros tiene que ver con todo lo que nosotros necesitamos y que el Padre está deseoso de darnos. ¿Cuándo? Cuando se lo pidamos. Amén. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra, por permitirnos adorarle, por permitirnos exaltarle, y confiando en el Señor que esta palabra sea como una semilla que inquiete todo tu ser y que mañana o esta noche al llegar a tu casa, al orar, puedas tener la certeza que ese Dios que merece toda la reverencia es el Padre que te ama y que ya te estaba esperando desde hace mucho tiempo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay herida que el amor del Padre no pueda sanar. No hay obstáculo en tu persona que el Espíritu Santo no pueda quitar. Clama, acércate, ora, llega delante de Él, porque Él está ahí, ya esperándote en ese lugar secreto. Y si hace mucho que no oras, empieza a hacerlo. Y si estás orando, gózate entonces de saber que el Padre sigue siendo el anfitrión que está en ese lugar secreto, esperándote cada día más. Nada imposible para Él. Amén.
Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu fidelidad y por tu cuidado. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la pasión que tienes al buscarnos. Te damos gracias por la entrega, Señor, que tienes por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has elegido, nos has llamado y nos has escogido para que el nombre de tu nombre, para que la gloria de tu nombre, Señor, sea exaltado. Para que ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, empiece a resplandecer sobre nosotros. Señor, que cada vez que entremos a ese lugar secreto, tengamos la reverencia, Señor, de desconectarnos de todo para poder hablar contigo y escucharte. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu ternura. Señor, esta noche te damos gracias por las victorias que tienes preparados para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque nos permites postrarnos, humillarnos delante de ti para ser exaltados donde tenemos que serlo, para ser, Señor, portadores de tu gloria en donde estemos. Cada necesidad, cada sueño y cada anhelo lo queremos poner delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.